Amigos, amigas, bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos cerrando un bloque que yo creo que nos está apasionando, ¿no? Es el tema de la comunicación y la nueva evangelización. Y lo estamos haciendo con una invitada excepcional. Hemos disfrutado muchísimo, comunica súper bien, empatiza, María Solano. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Albert? Tú también comunicas muy bien, Albert. Entonces, hombre, es un honor que me lo diga alguien dedicado como ella, que es, es periodista, doctora en periodismo, profesora y decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Humanidades en CEU San Pablo, en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y yo estoy aprendiendo muchísimo, de verdad, porque no solo de teoría vive el hombre, sino que, de verdad, María, estamos muy contentos y precisamente como tú dijiste, que, como dice San José María, pues que se tiene que ser santo y hay una llamada universal a la santidad, me hizo mucha gracia que el primer día dijeses que se puede ser periodista y santo, ¿no? Pero bueno, habrá que confiar en que sí, porque siempre hay gente que tiene una idea del periodismo. Hemos hablado, pues bueno, de cancelación, de pensamiento único, hemos hablado un poco de la parte negativa, ¿no? Pero como siempre, el último capítulo del bloque lo dedicamos al optimismo, a la alegría, y quiero tratar contigo, María, lo que es el periodismo al servicio de la verdad y de las causas nobles, ¿no? Qué bonito, es un título no sé, para cerrar esto. ¿Cómo lo haces tú para impulsar o promover y dar ilusión a tus alumnos en ese gran objetivo de ser periodistas al servicio de la verdad y de las causas nobles? Pues fíjate, de hecho, primero voy a empezar por algo muy liviano, porque a veces pensamos que es que solamente el periodismo comprometido de temas muy trascendentes es el que va a llevarnos muy lejos y nos va a llevar a esa santidad que por supuesto todos perseguimos. Y voy a hacer una cuña publicitaria. Yo esto además lo persigo porque tuve la suerte de conocer a un beato español al que animo a la gente a que acuda, que se llama Manuel Lozano Garrido, Lolo, que un laico nacido en Jaén, en Linares, que demostró con su vida que se puede ser periodista y santo. O sea, que esto está demostrado, ¿eh? Esto está demostrado. Pero muy fíjate, bien. Te quería contar, Albert, que a veces hay que empezar por lo más liviano, porque uno piensa, pues es que para ser periodista y santo tendré que tratar unos temas profundísimos y delicadísimos que tengan que ver con la bioética o que tengan que ver con la exclusión social. No, ojo. Todos esta mañana nos hemos vestido de acuerdo con lo que ha dicho un periodista sobre el pronóstico del tiempo. Claro. Y eso ha sido fundamental. Es fundamental cada vez que vamos a ir a llevar a los niños al colegio, saber cómo va el atasco mañanero. Es fundamental para nosotros tener información detallada de cómo va la inflación, saber si debemos o no debemos solicitar otro tipo de hipoteca, tomar decisiones sobre, en fin, lo más banal es fundamental. Es más, es que es fundamental hasta tener información deportiva, que es de lo más divertida y que nos ayuda muchísimo a estar cerca de nuestros amigos, a estar cerca de nuestros hijos, a pasar un rato agradable el domingo por la tarde. O sea que no hace falta pensar que el único periodismo que te llevará muy lejos es un periodismo muy comprometido. Puede ser muy comprometido el pronóstico del tiempo siempre que diga la verdad. Es más, cuando yo era muy jovencita y empecé a trabajar en el periódico ABC, una de las cosas que hacía era el pronóstico del tiempo y dije, madre mía, esto es tan importante. Me dijo, es lo más leído. Me dijeron, es lo más leído, mucho más que cualquier otra cosa, el pronóstico del tiempo. Y no solo eso, sino que tenemos que pensar también que poner nuestro granito de arena en contar la verdad en cualquier ámbito es realmente importante. Cuando yo empecé a trabajar, yo soy muy futbolera y cuando empecé a trabajar pues se dieron cuenta de que era muy futbolera, les gustó porque me sabía todas las alineaciones de todos los equipos y se dieron cuenta de otro detalle, perdona que cuente esta anécdota, pero es que es muy simpática, se dieron cuenta de otro detalle. A mí me habían educado muy bien las religiosas de la pureza de María y me habían enseñado en mecanografía que yo escribo a una velocidad supersónica, entonces más allá de la velocidad de verdad del sonido, ¿no? Entonces, en el periódico ABC dijeron, hombre, pues esta chica que es muy futbolera y que además escribe muy rápido, puede dar los partidos en línea. ¿Os acordáis cuando partido minuto a minuto del partido y tal? Y entonces yo dije, pero qué ilusión más grande, porque yo soy muy futbolera y por fin puedo hacer fútbol. Fíjate qué maravilla, qué suerte, ¿no? Claro. Hasta que descubrí que dejé de ir al campo, porque claro, trabajaba. Claro.
Y entonces pensé, bueno, no pasa nada, no puedes ir al campo, que yo me encantaba ir al campo, pero a cambio puedes estar viendo el partido y retransmitiéndolo en directo. Ya, pero yo no daba la primera división, a lo mejor tampoco la segunda, a lo mejor daba la tercera regional, ¿no? Entonces, de repente dices, pero bueno, esto que era mi pasión y de repente estoy aquí dando un partido de tercera regional. Y entonces recuerdo una vez que un jefe mío me dijo, no te puedes ni imaginar para cuantísima gente es importantísimo el partido que tú estás dando. Con lo cual, tenemos que pensar que la comunicación tiene un don, que es que a la gente le importa. Claro. Incluso temas que nos pueden parecer más anecdóticos o más específicos, siempre hay un roto para cada descosido en comunicación. Entonces el mundo se puede hacer muy, muy grande de esa manera. Y ahora vamos a la parte que me decías, ¿no? Que es la parte de ese periodismo comprometido, ese periodismo que llega las causas nobles. Las causas nobles. Mira, es que hay muchas maneras de contar las cosas de tal manera que nosotros pongamos nuestro granito de arena en transmitir algo más importante. Pensemos en una noticia negativa. Mira, hemos hablado, Alberto, en algunos capítulos del tema del cine. Sí. Bueno, recuerdo una película que seguro que muchos de nuestros telespectadores también recordarán, que se llamaba Lo Imposible, que fue una familia, es un caso real, una historia real de una familia española que sufrió aquel tsunami en Indonesia, ¿no? No recuerdo el año, pero recordáis aquel tsunami en Navidad. Bueno, pues es curioso porque esa que es una historia peliculera por demás, digamos, ¿no? Más impactante. Impactante. Y además real, ¿no? Que basado en hechos reales. Basado en hechos reales, además aquella película, si recuerdas, era una película, con una producción muy buena, o sea, no era una película casera, era una película muy buena, con actores muy buenos. Al final, si te fijas, conseguía tratar un tema fundamental. La familia necesita estar junta, quererse, buscarse, protegerse. Sí. Por encima de todas las cosas. Vimos generosidad, vimos entrega, vimos sacrificio. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues contar pequeñas historias que son grandes historias. Hablábamos, Albert, del tema del aborto, por ejemplo, que se ha banalizado, extendido de una manera increíble, porque claro, un día convertimos un delito despenalizado, tú que eres abogado, en un derecho y lo creas o no lo creas, se va convirtiendo en derecho y va haciendo que la sociedad considere que esto es un derecho y poco a poco, ¿no? las siguientes generaciones lo interiorizarán de una manera increíble. Pero ¿y si contamos otras historias? ¿Y si contamos, por ejemplo, las historias de la Red Madrina, por ejemplo, o de muchas asociaciones pro vida que dan apoyo a personas que se ven en una situación terrorífica, que es la de no soy capaz de sacar adelante al niño que he engendrado y que está en mi seno, ¿no? Y entonces, qué desesperación más grande. O sea, yo siempre lo digo cuando estamos haciendo prácticas en clase, por ejemplo, con estos temas, siempre les digo a los alumnos, por favor, tened muchísima delicadeza, porque tú, de una chica que se acerca a un abortorio, lo primero que tienes que hacer es rezar por ella y lo segundo, quererla mucho, porque casi seguro que no era su mejor opción, ¿no? y que realmente pues está falta de otras oportunidades. ¿Y si contamos las oportunidades? ¿No estamos dando esa opción que no existe en otros foros? ¿No estamos permitiendo que haya una composición de lugar mayor que permita a la gente el pensamiento crítico? Y no estoy aleccionando, porque no se trata de decir es esto lo bueno y lo otro es lo malo. Basta con proponer lo bueno, porque no olvidemos que el bien, la verdad y la belleza triunfan siempre. A lo mejor no hoy, pero triunfan siempre. Entonces, ese contenido sí que es muy importante, Alberto. Pero el drama también tiene éxito. Es decir, ¿no? Las historias, el teatro, las novelas, ¿no? El tema, no digo de comedia, pero sí de un tratamiento más ligero frente a un tratamiento de drama, también tiene un impacto muchas veces muy positivo. ¿Qué hay que elegir? ¿O cómo? Bueno, es que lo hemos hablado... O cada cosa en su momento... Bueno, es que yo creo que para gustos los colores, y lo bueno de la comunicación es que te permite utilizar distintos registros y a cada cual le llegará uno. O sea, yo tengo que pensar que el mismo registro no va a servir igual para todo el mundo. Por ejemplo, a ver, decías el drama, o sea, es que el drama mueve mucho. Por ejemplo, creo que se estrenará recientemente todo el drama de los niños secuestrados en países y tal, ¿no? del tercer mundo, que son utilizados después pues para los trasplantes de órganos, tema de sexo, tema de pederastia. Es tan duro el tema que no sé cómo se puede tratar de una forma ligera o
¿no? Entonces, claro, ahí tiene un impacto, ¿verdad? Total, pero tú tienes que pensar que en realidad esto no es nuevo. O sea, al final lo que hacemos los periodistas o los comunicadores en su conjunto es utilizar unas armas poderosísimas que tenemos los humanos, que es el arma de la retórica, ¿no? Y la retórica no la hemos inventado nosotros, ¿no? Realmente todo lo dejó escrito Aristóteles en el siglo V a.C. y más o menos, no te creas que hemos variado mucho, que más o menos nos manejamos con los mismos criterios con los que se manejaba Aristóteles en sus fundamentos de la retórica. Al final lo que nosotros sí que hemos descubierto, y este siglo sí que ha sido muy propicio en ese sentido, y es lo que dices un poco del drama o de las emociones. Aristóteles habla de tres elementos retóricos, unos que se refieren más a la autoridad de la persona que habla, lo que llamamos el ethos. Entonces yo me creo más a una marca de pasta de dientes si quien sale en el anuncio es un odontólogo y me dice que es bueno. Digo, bueno, pues este señor algo sabrá de dientes, ¿no? Si lo dice el carnicero, pues me cae muy simpático, pero lo mismo no sabe de dientes. Luego están los argumentos que se llaman logos, los que se refieren a la lógica. Pues yo me quiero comprar este coche porque es barato y se adapta a mis recursos. Bueno, pues ya está, es un argumento muy lógico, pero es cierto que en el actual siglo el argumento que se llama pathos, las emociones, lo patético, lo que apela a nuestra emoción, son especialmente útiles para captar la atención de un público que está muy adormecido, porque vivimos en una sociedad que es lo que nosotros llamamos el mercado de la atención. Aquí, captar la atención de la gente, está calculado que en Internet tienes 7 segundos para captar la atención de la gente. Se valora en 7. Entonces, si lo que les vayas a ofrecer en los primeros 7 segundos no capta su atención, es muy difícil retenerla. Entonces, tengo que ir a recursos muy impactantes, ¿no? Como estás diciendo, pues el drama que estabas mencionando en esta película, las emociones muy emotivistas, ¿no? Muy lloronas, porque eso apela al corazón de las personas y atrapa más su interés. Si te fijas, una buena manera, por ejemplo, de hacer ahora periodismo y tratar temas muy complicados es que en vez de empezarlos tratando de manera muy complicada, o sea, en vez de irnos directamente al argumento de peso, nos vamos a una historia peculiar de una persona. La significamos, le damos nombre y apellidos, la ponemos en un contorno, le damos una historia vital antes y después del drama. Y entonces hemos atrapado la atención de nuestro público. Doctora María Solano. Doctora. Recibe usted en su facultad, en su despacho, un sobre lacrado de Ciudad del Vaticano y la convocan a algún tipo de comisión pontificia, ¿no?, relacionada con la comunicación, la nueva evangelización, ¿verdad? Y tiene que ir a Roma y tiene que dar recetas. Y tiene que dar recetas, pues nada más y nada menos, ¿no?, que una institución tan milenaria, con tanta experiencia en todos los sentidos, ¿no?, como la Iglesia Católica. Y tiene que exponer, pues bueno, cuáles son las causas nobles en esa evangelización, cómo transmitir el querigma, el anuncio, el primer anuncio, ¿no?, porque está claro ya, los teólogos del Vaticano tienen muy claro, ¿no?, que lo que hay que, en esta sociedad poscristiana, secularizada, ¿no?, pues es devolver ese interés por el encuentro, ¿no?, con Jesús, ¿no?, ese primer anuncio, ¿no?, en una sociedad pues que les cuesta, ¿no? Recetas, o qué les propondrías, ¿no?, a la Iglesia, he dicho el Vaticano, pero puede servir entiendo. para una parroquia, una orden religiosa, la conferencia episcopal. Entendido. Con tu experiencia amplísima y con tu visión de periodista que aspira a la santidad y a la nueva evangelización. Bueno, ha sido un buen reto, Albert, ¿eh? No estaba preparado, ¿eh? Esto está muy bien, pero improvisa muy bien. No improvisa, razona muy bien. Abro el sobre lacrado, ¿verdad? Me llevo el susto de mi vida, ¿de acuerdo? Lo primero que haría sería llamar a los muchísimos expertos que ya tienen la Iglesia, que lo hace francamente bien. O sea, hemos mejorado enormemente en Iglesia en materia de comunicación, pero bueno, estamos a años luz de donde estábamos. Pero sí es cierto que hay quizá un elemento clave, y es que hay que salir de los entornos cómodos en los que solíamos lanzar nuestro mensaje, porque esos entornos cómodos se están quedando vacíos. Y esa es una realidad que hay que asumir. O sea, yo ya no puedo garantizar que el mensaje por supuesto, he de garantizar que el mensaje de Cristo llega adecuadamente dentro de la Iglesia física, o sea, ¿no? Pero ya no puedo garantizar que porque lo diga en la Iglesia va a llegar a mucha gente. Realmente las cifras que tenemos
son muy elocuentes. Además de que España sigue siendo, dicen, no sociológicamente religiosa, pero la práctica de la religión ha caído a límites insospechados, ¿no? Por ejemplo, en el área de los colegios se mantiene un nivel, dependiendo mucho de la provincia, pero se mantiene un nivel de solicitud de la asignatura de religión bastante elevado en primaria, pero prácticamente desaparece en secundaria y es nulo a partir de ahí. Tenemos circunstancias que muchos conocemos de muchos niños que todavía hacen la primera comunión, no sé si arrastrados por la corriente de su centro educativo, los regalos, la fiesta o la abuela para la que es muy importante, lo desconozco, pero es que la tristeza que denuncian muchísimos sacerdotes en sus parroquias es que la primera es la primera y la última comunión de esos niños, ¿no? Entonces, lo que sí que creo que la Iglesia tiene que hacer es saber que tiene que ser escaparate para los que no conocen Iglesia. O sea, ahora realmente cuando hablamos de la nueva evangelización, estamos hablando de una evangelización al que no ha oído hablar prácticamente nada de Cristo. Yo he visto a unos hijos míos dar una verdadera catequesis a sus amigos con un Belén de muñequitos, con no sabían ni quién era. Entonces, es verdad que tenemos que tener el valor de ir un poquito más allá, o sea, de no tener miedo de el letrero católico asociado a algo que en apariencia no entra dentro del entorno católico, porque hoy es un gancho muy necesario. O sea, hoy la Iglesia sí que tiene que estar en el escaparate, no por venderse, ojo, no es un objetivo marketingiano, sino porque necesita estar ahí, porque sabe que esa persona que pasa por allí, que no ha oído hablar de Cristo, tiene sed de trascendencia. Es que, repito, el primer anuncio, el querigma, tiene mucho de comunicación, por eso te pido para que nos sirva a muchos, ¿no? y sirva que tiene que tener comunicativamente esa transmisión del anuncio, del primer anuncio, el querigma. Pues mira, yo creo que en este momento siempre se dice, ¿no?, que en materia de educación, en materia y transmisión de valores, o sea, no solo educación a menores, sino transmisión de valores en su conjunto en la sociedad, la mejor manera de transmitir los valores, por supuestísimo, es el ejemplo, ¿no? El ejemplo las virtudes de vida. Se transmiten rápidamente. Es que no hay otra manera, o sea, por escrito las virtudes se transmiten regular, ¿no? Entonces, realmente las virtudes se transmiten viviéndolas, experimentando esa sensación, ha salido antes, esa sensación de que algo tiene luz propia, ¿no? Tiene luz propia. Entonces, yo creo que ahora ese querigma, antes de empezar a transmitirlo desde un punto de vista muy teológico, que puede generar un rechazo en la persona... Muy intelectual. Muy intelectual, esa es la palabra adecuada, demasiado intelectual, que puede generar un rechazo en una persona que dice, pero a mí que me vienes a contar estas cosas, yo de esto no entiendo o no quiero saber. El sentimentalismo, el emotivismo. Claro, pero es que basta la imagen de vida. Una autenticidad. Total. O sea, lo que comunica bien siempre es la autenticidad, mira, la naturalidad. Hay ejemplos que son paradigmáticos. A veces... Es que el Señor escribe como quiere. Los renglones del Señor vienen escritos como, ¿no? Pero vienen escritos como quiere, y a veces uno piensa... Escribe recto en renglones torcidos. Recto en renglones torcidos. Entonces, a veces ese anuncio se produce... Mira, te voy a contar una anécdota de una niña muy rica que tenía, que estaba muy alejada de la fe, y que ¿sabes cómo empezó a hablar conmigo? Porque me dijo un día que es que le encantaba cómo yo iba vestida. Qué cosa más tonta. Es que me encanta tu estilo. Es que te reconozco por tu estilo. Entonces, gracias a eso, un café con ella, pues pudimos hablar de algo mucho más profundo, que es el cuerpo como templo. Y gracias a hablarle del cuerpo como templo, a ella ese día no se le iluminó nada. Ese día no se le iluminó nada, pero le quedó. Y de repente pensó en templo, y de repente pensó en iglesia, y de repente pensó en la iglesia de su pueblo, y de repente fue a la iglesia de su pueblo. Y todo vino por un vestido. Hay mucho de apostolado de café y de amistad, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ya que no nos hemos ido al Vaticano, no me has concretado un poquillo qué le aconsejarías, pero vamos un poco a una parroquia, ¿no? Tengo la suerte de, en mi parroquia, en el monasterio de Sant Cugat, tenemos a una profesional excelente, ¿no? Aprovecho un poco para Marta Falguera, que es periodista, comunicadora, y que nuestro rector, ¿no? Mossèn Emili, que es también un muy buen rector, pues la tiene ahí a su lado, precisamente para saber comunicar bien todo lo que se está produciendo en la parroquia, que es extraordinario.
Y muchas veces hablo con Marta, ¿no? Y le digo, bueno, es que a lo mejor las parroquias medianas, estamos hablando de un municipio de 100.000 habitantes, ¿no? Es que a veces les falta un profesional que sea católico, con unos valores, unas virtudes de las causas nobles, ¿no? Y de apuesta por la verdad, para ayudar a nuestros párrocos, a la comunidad de feligreses, ¿no? A comunicar bien, aunque sea una peregrinación a Lourdes, un viaje a Tierra Santa, aquello que ese rector quiere transmitir de la singularidad de la parroquia. Y como lo he vivido, y tenemos un buen ejemplo en Sant Cugat, con esta amiga que te he comentado, ¿tú eres partidaria de que tengan unos ciertos equipos de comunicación, pues mira, los obispados, las diócesis y las parroquias? Aprovecho, ¿no? que me haces esta pregunta para dar respuesta a la sobre el lacrado, que sí que quiero darte respuesta, no creas que me voy por las ramas. Pero mira, tenemos un ejemplo, la Universidad CEU San Pablo es una de las obras de la Asociación Católica de Propagandistas. Sí. La Asociación Católica de Propagandistas, que nace en 1909, es fruto precisamente de una persona muy querida aquí en Cantabria, donde estamos con el Hogar de la Madre, ¿no? Don Ángel Herrera Oria. Don Ángel Herrera Oria era un laico, porque cuando crea la asociación con don Ángel Ayala, que era un sacerdote, él todavía era laico, de hecho era de los tuyos, era abogado. Le hacen una encomienda un poco complicada, porque le dicen un día, oiga, que usted tiene que dirigir un periódico. Dice, es que los abogados servimos para el todo. ¿Has visto? Todólogos, son todólogos. Es decir, que hablamos de todo, y de nada. Entonces le encargan este periódico, el periódico El Debate, que hoy sigue existiendo, el periódico El Debate. Sí. Y entonces, pues él se hace muchísimas preguntas respecto a cómo asumir. Le encarga la Iglesia, o sea, le pide por favor que haga justo lo que estamos hablando, que esos medios tienen que servir para cosas buenas y que por favor utilice ese escaparate tan importante que era, pues en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de 1926, un periódico tan importante como este, una España muchísimo más complicada que la nuestra, pero mucho más complicada, y le encargan esto. Y entonces don Ángel se da cuenta enseguida de que hay que tener muchísimo cuidado con no confundir los términos. Un periodista tiene que ser católico, pero periodista, no católico y periodista, sino periodista y católico. O sea, que tiene que tener la profesión por encima. Tan es así, que monta una escuela de periodismo para enseñar a esos católicos extraordinarios a hacer el mejor periodismo del mundo. Se va a Estados Unidos porque es un pionero, pero como la copa de un pino, se marcha a Estados Unidos, mira cómo lo hacen en Columbia, se trae el programa de Columbia University para implantarlo aquí. Y de ahí nace el CEU, de hecho, o sea que somos los hijos naturales, los herederos de esa primera escuela de periodismo del Debate que monta don Ángel Herrera. Todo esto para contar que realmente sí que tiene que haber un grado de profesionalización importante. No podemos hacer las cosas solamente a base de buena voluntad. Tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar de lo nuestro. Y entonces, no significa esto que todos los sacerdotes tengan que tener ahora el título de periodismo, porque hay muchas maneras de comunicar y no exige el título de periodismo, pero sí sería muy bueno que hubiera unas nociones básicas en toda la actividad de la Iglesia para darse cuenta de que hay mucho que pueden contar, de que hay cosas de las que creen que pueden contar que no son tan interesantes para las personas, que hay otras cosas que tradicionalmente no contaban y que son muy importantes para las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo que es un poco tonto, que una parroquia celebre misa los domingos, contamos con que no es noticia, porque es su trabajo. Ahora, que una parroquia de repente haya organizado una serie de conferencias, por ejemplo, una serie de charlas para padres los miércoles por la tarde, eso sí puede ser noticioso, ¿no? Eso sí que puede llevar una noticia aparejada. Que una parroquia que tiene misa, naturalmente, como no podía ser de otra manera, todos los domingos, un domingo concreto, haya reunido a por ejemplo, todas las personas que están viviendo en las residencias del entorno que es propio de la parroquia, eso puede ser noticia. Entonces, sí es verdad que tiene que haber una cierta formación por parte de la Iglesia para saber dónde hay algo que puede ser interesante, no solo para el católico, sino también para el que está alejado, para que de esa manera se sienta atraído por la fe. Y un elemento muy importante, hay una teoría en comunicación que se llama la teoría del two-step flow, del flujo en dos pasos, que lo que dice es que nosotros no solemos seguir
directamente a los grandes personajes, sino que seguimos a líderes de opinión que explican lo que han hecho los grandes personajes. Pongo un ejemplo. Es mucho más habitual votar en unas elecciones en función de lo que me ha dicho mi locutor habitual de radio que votar en función de lo que me ha dicho el político al que yo estoy votando. Y entonces esto tiene mucha trascendencia. La Iglesia tiene que saber valerse de personas con mucho prestigio, con líderes de opinión, laicos, sí, líderes de opinión, que me pueden en un momento dado colocar mi mensaje muchísimo más lejos y muchísimo mejor de lo que yo como Iglesia soy capaz de colocarlo. Entonces, un laico que hablando, lo hemos visto en algunas ocasiones, ha habido ejemplos de un deportista que de repente reza en el campo de fútbol, un actor que se confiesa católico en una entrevista presentando una película. Todos estos elementos consiguen atraer mucho porque son personas que son líderes de opinión de las que no te esperas lo que te va a decir. Del sacerdote te esperas que te diga que vayas a misa, pero hay de alguien de quien no te lo esperas y te dice, pues a mí me cambió la vida, yo qué sé, visitar este lugar de apariciones marianas. Anda, pero sí, es una cocinera. O es un científico. O es un científico. O es un futbolista. O es alguien que de repente... Son experiencias de impacto o vivencias de impacto. ¿Sí? Eso es lo que hoy en día comunica y usar a esos líderes de opinión es valiente, porque ellos estarán encantados. Al final, los que tenemos vivencia de fe, Albert, estamos encantados de que la gente se pueda sumar a lo que nosotros estamos disfrutando. Efectivamente. Bueno, hemos disfrutado muchísimo, María, contigo, con tu forma de comunicar, repito, o sea, porque no eres solo una profesora que explica teoría, ni una decana que impulsa todos los programas de comunicación y humanidades, ¿no?, en CEU San Pablo, sino que es que das el ejemplo y yo me he ido fijando cómo vas colocando el mensaje católico, el mensaje cristiano, ¿no?, con una naturalidad y como tú decías antes, ¿no?, así como que no quiere la cosa y a la vez nos estás formando en bueno, lo importante que es conocer y alfabetizarse mediáticamente en este mundo de las redes digitales. Por lo tanto, hemos cumplido amplísimamente los objetivos. Este último capítulo de verdad que es para volverlo a escuchar varias veces, ¿no?, y a impulsar a todos, ¿no?, laicos, los que puedan y los que podamos, ¿no?, a que ese anuncio de Jesucristo, de lo bueno que es el mensaje de la Iglesia, del cristianismo que tiene una buena noticia. Es que claro, es que resulta que es la buena nueva, la buena noticia, ¿no?, y el anuncio precisamente está en el centro de lo que es el cristianismo, ¿no?, que como dijo Benedicto XVI, no es una ideología o una filosofía, ¿no?, sino que es el conocimiento de una persona, la relación de una persona que es Jesucristo y por tanto una comunicación con Él y la Santísima Trinidad entre ellos, ¿no?, es comunión, relación. María, encantado, no sé, te vamos a volver a pedir muchísimas Albert, cuando cosas queráis, por aquí encantada, y encantada. Muchísimas gracias de verdad, María. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de este canal.